Que el Dios Todopoderoso le bendiga, queridos amigos y hermanos. Este es su hermano Sony con una enseñanza más de la Sagrada Escritura. Estamos estudiando el Evangelio de Juan. Hoy estamos en la 9ª parte de este estudio del Evangelio de Juan. Y llevamos una serie de estudio. Esta es la 3ª parte de la serie de Jesús y la mujer samaritana. Así que para que busquemos nuestro cuaderno, nuestro libro de apuntes, no sin antes darle las gracias por todo su apoyo durante estos días difíciles para la familia pastoral, la cual presentamos pues que mi madre partió a la presencia de Dios este 22 de mayo de 2022. Le damos las gracias por todo su apoyo y las oraciones. Pues este es un ministerio que mi mamá siempre estuvo de acuerdo y siempre me apoyó, me instó a seguir adelante, llevando el Evangelio y sobre todo enseñándole la Sagrada Escritura a aquella gente en la actualidad que en realidad no le gusta leer mucho la Biblia y la cual necesitan mucho escudriñar la Sagrada Escritura para enfrentar a estos tiempos, los cuales estamos en los tiempos finales de este proceso que es antes que se dé el rapto de la iglesia. Posteriormente vendrá el tiempo de la tribulación, que está muy pronto a suscitarse, a que se levante el anticristo y se den todos estos grandes eventos. Pues mi mamá fue una guerrera, fue una pastora que siempre ha estado apoyando a mi papá en todos sus ministerios también, al pastor Elías Chen, y a la cual también le damos gracias por todas sus oraciones, para que le dé fortaleza a la familia y a su servidor también. Pues es difícil enfrentar cuando te falta uno de tus miembros, pero nuestro consuelo está en la Sagrada Escritura, en la Palabra de Dios. Pues Él nos prometió que pasamos a un lugar mejor, donde descansamos, donde estamos solamente esperando el momento que suene esa trompeta que anuncie el rapto de la iglesia, lo cual solamente lo escucharán aquellos que estén velando y esperando y sean tomados por dignos de ser levantados a las nubes, así como lo dice la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses 4, 16 al 18 y 1 Corintios 15, 51 al 53, que lo hemos dicho en múltiples ocasiones aquí. Pues nuestro consuelo está ahí, que ella está descansando y está gozando y está esperando ese momento para que suene la trompeta. En los días pasados también presentamos la pérdida de mi abuelo, que era obispo también de la Iglesia de Dios la Profecía, y bueno, fue algo grande, también emotivo para la familia, pero Dios está dando fortaleza a la familia pastoral, en la familia Herrera también, en la familia Chen, los cuales estamos todos atentos a estos programas, y mi madre era una de las que estaba ahí pegadita siempre al programa y saludando a los hermanos y mandándole mensajes. Bueno, ella siempre siguió, a pesar de sus limitaciones físicas que tuvo en sus últimos días aquí en esta tierra. Ella desde su celular, de donde estuviera, ella comenzaba y seguía evangelizando, y nos deja un gran legado y un gran motivo de inspiración para nosotros de continuar y llevar el mensaje de salvación en estos últimos días. Pues Cristo ya está pronto a su venida, y solamente nos resta decirle que gracias, muchas gracias, y seguimos adelante, porque nosotros acá quedamos luchando, seguimos en la lucha y continuamos para ser tomados por dignos en el momento que se dé el rapto, el arrebatamiento de la iglesia. Muchas gracias, hermano, los queremos mucho. El Dios Todopoderoso le bendiga grandemente. Sigan orando por nosotros y este ministerio. Así que también de parte de la iglesia La Vid Verdadera, la iglesia evangélica La Vid Verdadera desde Panamá, saludo a todos aquellos hermanos que siempre están atentos a esta enseñanza. Pues recuerden que esto es un canal que no lucramos con la palabra de Dios, solamente nos interesa que tú conozcas la palabra de Dios, la compartas. No te quedes con estas enseñanzas, transmíteselo a todos tus contactos, pásale el link a todos los contactos, no te quedes con ellos. Y si no estás inscrito en el canal, suscríbete, eso no se cobra nada, eso es gratis. Y todas las veces que se sube una enseñanza, te llega la notificación a tu celular, a tu tablet, a tu computadora. Recuerda que estamos encomendados a llevar el Evangelio y contribuyes
a llevar el evangelio cuando lo compartes, no te lo quedes. Si tienes 3 contactos por lo menos, mándaselo a 3 contactos, mínimo solamente. Y suscríbete y dale clic ahí en la campanita, hermano. Y también esperamos que tú hagas los comentarios de la enseñanza. Ahí cuando sale la enseñanza abajo, sale de comentarios. Tú puedes escribir también ahí en los comentarios qué te ha parecido, si ha sido de ayuda, de bendición para tu vida, en tu crecimiento espiritual. Esperamos tus comentarios y si tienes preguntas también puedes hacerlas también. Y ahí se le responderá. Bueno, continuemos, hermano, y vamos a comenzar este estudio. Hoy estamos en la serie del estudio Jesús y la mujer samaritana en su tercera parte. Comenzamos. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías. Bueno, las enseñanzas que la mujer acababa de recibir causaron en ella una profunda impresión, hasta el punto de que comenzó a pensar que el Mesías, aquel que cuando vinieran les declararía todas las cosas. Y muy probablemente algo dentro de ella misma le estaba diciendo que de hecho aquel judío que se había acercado a ella para pedirle agua junto al pozo de Jacob podía ser el Mesías que esperaban. Al fin y al cabo, no le había declarado con toda claridad cuál era su estado moral y además había dado explicación a todas sus dudas teológicas. Parece que en su mente y corazón comenzó a establecerse esta conexión entre Jesús y el Mesías. De hecho, así se lo planteó a los samaritanos de la ciudad un poco más tarde. Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Así aparece en Juan capítulo 4, verso 29. En cualquier caso, a la mujer no le quedó ninguna duda sobre su asunto cuando Jesús mismo lo declaró que él era el Mesías. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Leamos ahí en Mateo capítulo 11 del verso 25 al 26, dice: en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Debemos detenernos aquí un instante en este punto, porque esta es la única ocasión en que nuestro Señor hizo una manifestación tan clara de su naturaleza y su misión mesiánica. Y nos sorprende que eligiera para ello a una mujer samaritana e inmoral. Pero esto es lo que dijo Jesús. Así lo dijo en aquel tiempo respondiendo Jesús. Ahí búscalo en Mateo 11, 25-26. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Muchos piensan que leyendo la Biblia en forma intelectual la pueden comprender, pero es necesario tener el Espíritu Santo también, que nos ayuda a revelar y a comprender lo que dice la palabra de Dios. Si queremos leerlo en forma intelectual, jamás lo vamos a entender. Dice que la palabra de Dios, que el hombre natural no entiende las cosas espirituales que están escritas en la palabra de Dios. No se relevó, entonces, hablando de Nicodemo, no se le reveló a Nicodemo, al principal entre los judíos, tampoco lo hizo a los eruditos, escribas, ni a los estrictos fariseos. Fue a una mujer de Samaria. Por otro lado, también es importante considerar la forma exacta de esta declaración. Jesús dijo: yo soy. Por supuesto, gramaticalmente se sobreentiende que quería decir: yo soy el Mesías. Pero ningún conocedor del Pentateuco podría dejar de asociar estas palabras de Cristo con aquella con la que Dios se presentó a Moisés en la zarza ardiendo en Éxodo 3, del 13 al 14. De hecho, esta es la primera aparición de la expresión yo soy, que Jesús usa muchas veces en el Evangelio de Juan para revelar su verdadera naturaleza. Esto lo iremos viendo más adelante. ¿Y quién era el que dijo así a Moisés? Yo soy el que soy. ¿Lo recuerdan? El nombre de Yahweh. Y si leemos así, dice la palabra de Dios: en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Pues, ¿cuál fue la razón para que los discípulos se maravillaran de que Jesús estuviera hablando con una mujer? Bueno, en nuestra cultura esto puede ser muy normal, pero entre los judíos había un precepto rabínico que decía: nadie hable con una mujer en la calle, ni con su propia esposa. ¿Ah?
y los discípulos consideraban a Jesús como un rabí. Por lo tanto, les pareció que estaban actuando por debajo de su dignidad. Sin embargo, ninguno le dijo nada debido al respecto y la reverencia que se sentía por él. Entonces, dice la palabra de Dios, la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad. Mientras tanto, la mujer desapareció rápidamente de la escena y fue a la ciudad. El evangelista observa aquí que dejó allí su cántaro, un detalle que es muy significativo que podemos pensar de este hecho. ¿Qué podemos pensar? Una posibilidad es que la mujer dejara el cántaro para que Jesús bebiera agua. Al fin y al cabo, a pesar de la sed de Jesús y su petición, ella todavía no le había dado agua. Pero aunque esto es posible, seguramente dejó el cántaro allí con el propósito de llegar más rápidamente a la ciudad, puesto que, como a continuación veremos, había empezado a sentir la urgencia de comunicar a todos los descubrimientos que acababa de hacer. No es difícil entender que en su corazón estaba rebosando de alegría por todo lo que le había escuchado, y por lo tanto llevar cántaro con ella solo serviría para retrasarla. Era un poco pesado, ¿no? Por otro lado, era un claro indicio de que tenía la intención de regresar a donde estaba Jesús. Además, es interesante ver que de repente sus bienes materiales habían dejado de ser tan importantes como la persona de Jesús. Una evidencia importante de que la semilla sembrada en ella por el Señor estaba empezando a germinar. Y otra prueba más de esto último fue la necesidad que repentinamente comenzó a tener de compartir con los habitantes de su ciudad las verdades que acababa de descubrir acerca de Jesús, el Salvador del mundo. Ante tanta maravilla, no podía permanecer callada. Y esto es también una hermosa prueba de la nueva vida en Cristo. Así dice la palabra de Dios: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? A partir de aquí tenemos el testimonio que la mujer dio en su ciudad acerca de Jesús. Es especialmente interesante notar esa habilidad con la que se dirigió a sus paisanos. No adoptó una postura de superioridad afirmando haber encontrado al Cristo, sino que con una intuición femenina muy fina suscitó en ellos la curiosidad. Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será el Cristo? ¿No será este el Cristo? También de este detalle podemos aprender mucho a la hora de dar testimonio a otras personas. Exactamente, hay muchos testimonios que podemos dar acerca de cosas milagrosas, pero no todos reciben el testimonio. Y los mensajes que Dios nos manda en muchas ocasiones a veces no lo podemos entender mediante nuestra forma intelectual o nuestra forma natural de seres humanos. Hay cosas que Dios nos revela y nos las manda a decir a través de su mensajero. Usa a los ángeles o puede usar a otras personas que te lleven un mensaje. En cualquier caso, es indudable que la vida silenciosa de esta mujer tenía que ser bien conocida en la ciudad. Así que también era de esperar que no sería tomada muy en serio por sus conciudadanos. Sin embargo, ella adopta esta misma táctica que Felipe había usado antes con Natanael. Ven y ve. Así dice Juan 1:46. Evidentemente sus palabras no tendrían ninguna autoridad, y menos en temas espirituales. Pero ella estaba segura de que si lograba poner en contacto a estas personas con Jesús, ellos mismos serían finalmente convencidos, como sí ocurrió unos días después, en Juan 4:42. Qué hermoso ejemplo de un auténtico evangelista. La mujer no sabía mucho del evangelio, pero en su sencillez logró interesar a otros para que acudieran a Jesús. Eso es muy bonito, hermano. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Como recordaremos, mientras Jesús se quedó descansando junto al pozo, los discípulos habían ido a la ciudad para comprar de comer. Ahora, una vez que hubieran regresado, les extrañó que Jesús no quisiera comer. No lograban entenderlo, pero como siempre el Señor estaba intentando enseñarles algunas verdades importantes relacionadas con su reino. Con su comportamiento estaba poniendo de manifiesto la gran importancia para él. Tenía el cumplimiento de la misión sagrada que le había sido encomendada por el Padre. Tal era así que llegó a decir: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe de su obra. Una vez más estaba usando aspectos como el hambre y la sed física para ilustrar que la verdadera satisfacción de las necesidades más profundas del hombre se encuentran en hacer la voluntad de Dios.
Así que el Señor descuidaba el alimento material por el interés que tenía en la obra que el Padre le había encomendado. Aquí tenemos una buena razón por la cual que nosotros también debemos practicar también el ayuno. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Ahora bien, tal vez podríamos pensar que en este momento no habría supuesto ningún inconveniente que él dedicara un poco de tiempo para comer. Al fin y al cabo la mujer se había ido y los samaritanos todavía iban a tardar un tiempo hasta que llegara. ¿Por qué no aprovechar para reponer sus fuerzas mientras tanto? Es probable que a nosotros nos cueste entender su actitud. Desgraciadamente, pensar en hacer la voluntad del Padre normalmente encuentra en nosotros una fuerte resistencia. Nada parecido a la delicia y el placer que suponía todo esto para Cristo, cuando Él tenía delante la posibilidad de llevar el Evangelio a un perdido, se olvidaba del cansancio, de la sed y del hambre. Jesús vivía para obedecer al Padre. Y si nosotros pudiéramos decir sinceramente lo mismo, sería bueno, la comida divina que sustentaba al Hijo consistía en hacer la voluntad del que le envió y en acabar su obra. Esto le llevó a predicar el Evangelio a la mujer samaritana, pero también al resto de los samaritanos que en poco tiempo irían a su encuentro. Aún así, en último término, el hecho de acabar la obra encomendada por el Padre le llevaría a morir en una cruz por los pecadores. En este sentido adquieren un valor especial las palabras con las que Jesús se dirige a él. Y fue en aquellos momentos donde se puso a prueba de la forma más intensa posible su devoción al Padre y a su deseo de hacer la voluntad sin importar el precio. Padre, en el huerto de Getsemaní, Abba, Padre, todas las cosas que son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no la que yo quiero, sino la que tú. Marcos 14:36. Alzad vuestros ojos, mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Pero en este momento, acabar su obra implicaba atender a los samaritanos de la ciudad que estaban recibiendo el testimonio de la mujer. Y el Señor, con su espera, nos enseña la importancia de terminar lo que empezamos. Siempre hay que terminar lo que empezamos. Evidentemente, los discípulos no comprendían la urgencia de la obra que el Señor estaba realizando. Por esto se les citó un proverbio que ellos seguramente usaban en aquel tiempo. ¿No decís vosotros, aún falta 4 meses para que llegue la siega? Y aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. El proverbio daba a entender que había un periodo de varios meses entre la siega y la siembra, por lo que se podía actuar sin prisas. Esto suena al tipo de excusas que nosotros ponemos habitualmente. Mis compañeros no tienen interés en Dios, ya les hablaré en otro momento más oportuno, debo conocerlos mejor antes de hablarles, o aún no ha llegado el momento. Son excusas. Pero frente a esta actitud, el Señor veía que en los campos ya estaban listos para la siega. Parece que se imaginaba a los samaritanos que salían de la ciudad buscándoles como espigas de trigo maduras, listas para la cosecha. Era entonces el momento de aprovechar los efectos del testimonio de aquella mujer. Si se retrasaba el trabajo, se podía perder la cosecha. Era prescindible que fuera así. Esto nos enseña que hay que aprovechar cualquier oportunidad que el Señor nos da, porque puede no volver a suceder y se nos pasa el momento. Para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. Así dice la palabra de Dios. Siguiendo con la misma ilustración, el Señor describe la variedad de las distintas etapas: los que labraron, el que siembra, el que ciega. Quizás podemos identificar a los labradores como los profetas del Antiguo Testamento, que llevaron a cabo una labor preliminar de despertar conciencia, de aguantar en días malos, de predicar la palabra en oídos sordos. Esto fue una tarea ingrata y muy dura, pero sin ella no se podría haber llevado a cabo la siembra y la siega. Luego tiene lugar la siembra. En ella aparentemente se pierde el grano que se echa en el campo, pero en su labor igualmente se iba a necesitar si se quiere ver el fruto. Por último, llega la siega cuando se recoge fruto para la vida eterna. Y esto compensa todos los esfuerzos anteriores. Ahora bien, aunque hay varias etapas, se subraya la unidad del proceso total, de tal manera que no solo reciben recompensa los que sigan, sino el que siembra
goza juntamente con el que ciega, el que siembra. Goza juntamente con el que ciega. Por otro lado, tal como el Señor le puso, se apunta otro principio importante, que es el de la colaboración. Unos prepararon el terreno, otros sembraron y finalmente otros cegaron. Cada uno de nosotros tenemos una parte que hacer en la obra de Dios. Definitivamente no competimos, sino que debemos colaborar y trabajar unidos. Entonces, por todo esto, si alguno es infiel, la obra sufrirá pérdida, porque nadie tiene exactamente las mismas oportunidades y dones que otros. Todos tenemos dones diferentes, y eso es un tema aparte que después hablaríamos. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer. El Señor había sembrado la palabra de la mujer samaritana, y ahora los apóstoles se tenían que preparar ahora para recoger el fruto de la multitud de samaritanos que llegaron a creer en el Señor por medio del testimonio de ella. Y no solo esto, sino que probablemente también podemos establecer una conexión entre este incidente y la obra que Felipe, el evangelista, llevó a cabo entre los samaritanos algunos años después, y que encontramos relatos en el libro de Hechos de los Apóstoles, Hechos capítulo 8, versos 5 al 8. En ese caso, Felipe cegó donde Jesús había sembrado. Cuán amplio radio de acción puede ser alcanzado por un pequeño fuego. Por lo tanto, vemos que la obra entre los samaritanos tuvo una amplia proyección, pero no olvidemos que Dios usó para su comienzo a una mujer inmoral y seguramente despreciada por muchos conciudadanos. De esta manera vemos una vez más que Dios se complace en usar instrumentos débiles para llevar a cabo su obra. Con frecuencia muchos de nosotros somos tentados a pensar que para comenzar una gran obra es necesario hacer un importante despliegue de medios de periódico, televisión, actos públicos sofisticados, invitación a personalidades de la ciudad. Pero Jesús buscó una conversación personal con alguien insignificante sin relevancia social. Y este fue precisamente el comienzo de un gran movimiento espiritual entre los samaritanos. Cuando tenemos que aprender de todo esto, hay que aprenderlo. Claro que sí. Y decía a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos. No cabe la duda de que el testimonio de aquella mujer resultó muy importante entre las personas de Samaria. Un cambio tan radical tuvo que llamarle necesariamente la atención, y aún más la fuerza, el entusiasmo y la convicción con que hablaba Jesús. Esta fue la primera razón por la que los samaritanos creyeron en Jesús, y normalmente siempre es así. Llegamos a Jesús porque alguien nos habló de él. Pero una vez que se produjo el primer encuentro entre Jesús y los samaritanos, ellos debieron comprobar inmediatamente que había algo especial en él, de tal manera que, contra todo pronóstico, le rogaron que se quedase con ellos. Algo a lo que el Señor accedió. Esto era algo insólito, pues que, como ya vimos al comienzo del capítulo, los judíos y los samaritanos no se trataban entre sí, no se llevaban. Fue entonces cuando ellos pudieron conocer personalmente a Jesús, y en su propio análisis llegaron a la conclusión de que Él era el Salvador del mundo, el Cristo, y quisieron dejar claro que, aunque inicialmente se habían acercado a Él por el testimonio de la mujer, finalmente llegaron a creer porque ellos mismos habían oído a Jesús personalmente. A cada hombre debe llegar también a su propio encuentro personal con Él. Nuestra fe no puede estar puesta en lo que otros nos han dicho de Él, sino en la palabra de Él. Al final del pasaje, todos los samaritanos estaban de acuerdo en que Jesús era el Salvador del mundo. Ese también fue un paso muy importante, sobre todo si tenemos en cuenta las rivalidades religiosas que habían entre judíos y samaritanos. Ellos llegaron a entender y aceptar que Jesús no era un Mesías exclusivamente de los judíos, sino del mundo entero. Qué gran futuro, qué gran fruto tuvo el breve ministerio del Señor entre los samaritanos. Ahora entendemos que era necesario pasar por Samaria. Hasta aquí es la enseñanza del día de hoy, hermano. Así que espero que esto sea de gran ayuda a tu crecimiento espiritual. Puedes repasarlos y revisarlos. Y bueno, hay que seguir y perseverar en los caminos de Dios, porque Cristo viene pronto. Está muy pronto a las puertas, y debemos llevar el Evangelio y hablarle con sabiduría a cada persona que se nos presente la oportunidad, y no deja pasar las oportunidades de compartir el Evangelio. Shalom Alejem. El Señor, el Dios Todopoderoso, el Dios Altísimo de los cielos, le bendiga. Y nos vemos la próxima semana. Y si Cristo
no ha venido.